Así, grabando. Quiero hacer esta aclaración. Ustedes verán que la materia es muy amplia, es decir, tiene mucho contenido, muchísimo contenido. Incluso es muy difícil completar todo el programa durante el año porque todas las clases son, estimo yo, eh, continuas, pero a la vez muy abarcativas de los temas que hay. Hay temas que son amplísimos, como por ejemplo el tema de los homicidios. Así que ustedes lo que van a encontrar conmigo en las clases tanto virtuales como presenciales es solamente una introducción o un panorama, lo que decía mi maestro el profesor Bonpadre, una explicación a vuelo de pájaro, es decir, muy introductoria, de poca profundidad, porque es más bien de carácter divulgativo. No estoy dando yo una clase aquí de posgrado o de alguna de ese tipo de profundidad en los términos o en los conceptos o en los contenidos, sino que por una cuestión de tiempo vamos a tener que hacer referencia muy por encima de algunos tipos penales. Es decir, nosotros lo que vamos a explicar ahora en el tema de homicidios y durante todo el año es la dinámica de los tipos penales, no la profundización, no los antecedentes. O sea, vamos a hacer referencia a los antecedentes, pero no vamos a explicar todos los antecedentes de cada tipo penal, no vamos a indagar en todas las discusiones o todas las teorías que ha habido sobre algún instituto penal, no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer una introducción a grosso modo de cada una de las figuras para que ustedes se ubiquen y después, obviamente, la responsabilidad es absolutamente suya como alumnos, como mayores de edad, como alumnos de una universidad pública, de profundizar los contenidos para poder tener un examen que sea suficiente. Así que esto está aclarado. Así que puede ser que algunos temas no abordemos con la profundidad que ustedes crean necesaria y puede ser que algunos temas tampoco los abordemos, sino que los mencionemos, pero eso no quita bajo ningún punto de vista que no sean preguntados en el parcial. En el parcial entra todo el programa, excepto las cosas que yo en su momento voy a avisar que no van a entrar. Después todo lo demás, por regla general, todo el parcial corresponde a todo el programa de la materia. Yo voy a hacer referencia específica, si en algún momento es necesario, que algún tema va a ser excluido particularmente del examen. Si no, hay que estudiar todo. Con eso es lo que voy. Este es el canal de YouTube que yo les quería mostrar la otra vez para que ustedes se suscriban. ¿Por qué quiero que se suscriban? Porque aumenta muchísimo la comunidad y la interacción con los alumnos de esta cátedra, de otra cátedra y de otras universidades. Incluso si ustedes ven los cajones de comentarios del canal de YouTube, van a ver ustedes que hay comentarios de otros países, hay de Colombia, de México, de Guatemala, de Venezuela, de todos lados. Así que eso se genera una interesante comunidad de discusión y eso lo único que hace es aumentar la creación de conocimiento, que es lo que le importa al canal de YouTube, que crear conocimiento. No tiene ninguna intención económica, ni de fama, ni de ninguna estupidez de esas, sino que es solamente para crear más conocimiento. Por eso es importante que se suscriban y además cuando yo suba los videos como los de esta clase, van a tener ustedes inmediatamente la notificación de que el video de esta clase ya está en el canal. Así que les pido que se suscriban y con eso aumentamos la comunidad y la interacción y la creación de, obviamente, conocimiento. Habíamos visto la función del derecho penal en su principio, habíamos indagado sobre esta cuestión, si existía la verdadera protección de los bienes jurídicos. Por ahí yo no profundicé muy acabadamente sobre este tema porque es una discusión de la dogmática y de la política criminal que podría hacernos extender en el tiempo innecesariamente porque no hace específicamente al estudio de la materia. ¿Por qué digo esto? Porque en el estudio específico de la parte especial, nosotros vamos a tener que utilizar la teoría tradicional de los bienes jurídicos, aquella que entiende que la función del derecho penal es la protección de los bienes jurídicos, por lo menos que el derecho penal interviene cuando un bien jurídico se ve afectado o se ve amenazado por una conducta estimada en un código penal específico, o sea, en una ley penal, como una conducta reprochable, y a su vez ese bien jurídico tiene que haber sido seleccionado como merecedor de pena por el legislador previamente y como necesitado de pena. Entonces, eso es también importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la función del derecho penal. Discusiones sobre la función del derecho penal hay muchísimas. Hay autores que entienden que la protección de los bienes jurídicos es imposible de realizar porque una vez que el derecho penal interviene, los bienes jurídicos ya se vieron afectados, ya se vieron puestos en peligro. Entonces hablan de la necesidad de cambiar la función del derecho penal hacia una idea más normativista y espiritualizada, como pueden ser la protección de la vigencia o la restitución de la vigencia de la norma, que son las teorías espiritualistas o normativistas o funcionalistas, como algunos autores los llaman, y ahí bueno, están los autores como Jacob, Struensee y todos esos autores alemanes que están propugnando esa idea. Pero nosotros vamos a trabajar sobre una función clásica, tradicional, sobre todo la que corresponde con la estructura y los antecedentes de nuestro Código Penal, porque
Hay una cuestión que yo veo habitualmente en la doctrina, sobre todo en la doctrina que está muy, muy embelesada o muy seducida por lo que es el pensamiento del derecho penal alemán, que analizan los institutos o promueven e importan y militan distintas teorías relativas al derecho penal que no se condicen con nuestra ley penal. Es decir, distintas teorías propias de una ley penal distinta, ajena o extranjera, son militadas en nuestro país por autores que tienen algún tipo de fascinación por el derecho penal alemán o el derecho penal centroeuropeo, y que después chocan contra la regulación específica de nuestro Código Penal. Hay autores muy famosos, muy conocidos en el medio penal, que ustedes seguro leyeron en parte general, que hablan de concepciones subjetivistas del derecho penal, donde lo importante es el disvalor de la acción y no el disvalor del resultado. Habrán escuchado a algunos autores hablar de eso, de la disvalor de la acción y la disvalor del resultado. Es interesantísima la teoría del disvalor de la acción como tesis, ¿no? Como una tesis es muy seductora desde el punto de vista académico, científico, pero es inaplicable en el Código Penal argentino, porque el Código Penal argentino es un código penal de corte causalista, finalista y profundamente resultatista. ¿Qué quiero decir con esto? El Código Penal argentino impone a mayor o menor pena al legislador argentino cuando el resultado es más grave o menos grave. Así de simple, lo digo con palabras poco académicas y bastante coloquiales. Cuando el resultado es más gravoso, hay más pena, y cuando es más leve, hay menos pena. Es decir, que es un código penal de corte finalista o resultatista. Por lo tanto, la teoría del disvalor de la acción en contra de la teoría del disvalor del resultado puede ser muy, muy atractiva desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista legal no tiene ninguna posibilidad de ser aplicada. Eso no podemos equiparar nosotros el delito ejecutado con la tentativa porque el Código Penal lo prohíbe, no porque no sea una doctrina interesante para analizar o que el profesor que la propugna no merezca nuestro mayor respeto y reconocimiento a su trabajo científico, sino que es inaplicable. Por eso vamos a trabajar sobre una teoría clásica que corresponda con nuestro Código Penal y que habla de la protección de los bienes jurídicos. Por eso el Código Penal está dividido tanto en libros como en títulos que responden de manera genérica a los bienes jurídicos que están protegidos en ese apartado. Esta lámina no la vieron ustedes en la clase que dimos en la facultad, la última clase, que es más o menos la estructura estratificada del tipo penal complejo que trajo a nuestro conocimiento la obra de Hans Welzel, donde habla de un tipo penal complejo, donde existe un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Esa idea de tipo objetivo y tipo subjetivo, del tipo penal complejo de carácter estratificado, eso que ustedes sí aprendieron en parte general y que lo elaboran en la doctrina nacional autores de mucho renombre, como Zaffaroni, por ejemplo, él utiliza esa estructura. Otros autores un poco más modernos que Zaffaroni, qué sé yo. Me acuerdo de un amigo mío como Maximiliano Rusconi, tiene un libro muy interesante de parte general donde utiliza también esta tesis, la tesis del tipo penal complejo o estratificado, y van a ver ustedes que tenemos el tipo objetivo, donde están la acción, los sujetos, el objeto, los elementos normativos, culturales, jurídicos, de los elementos objetivos, y un tipo subjetivo que hace referencia a la culpa, al dolo o a la preterintención, que es una combinación de ambos, sumados a los elementos subjetivos del tipo, los errores, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos esto ustedes lo vieron en la parte general. Esto está tomado, ahí abajo dice la fuente, porque esto no es un cuadro mío, obviamente, es un cuadro del profesor Bonpadre, está tomado del manual que ustedes deben tener seguramente, y que para los efectos prácticos como este sirve muchísimo. Es muy útil el manual para esto. Ahora bien, hay una parte aquí que nosotros habíamos visto, que era la división entre derecho penal, parte general y parte especial. Yo no voy a ir pasando esto rápidamente. Quiero que vean las láminas, o sea, eso es lo que quiero que vean. Hay algunas láminas que están actualizadas por ahí en referencia a los videos que ya están en el canal, así que es bueno que vean esto también. Cuando nosotros vemos la parte general, la parte especial, ustedes vieron, nosotros tenemos esa estructura de código penal de dos libros, libro primero, libro segundo. El libro primero es de la parte general, donde están todos los elementos relativos a la autoría, a la tentativa, a la pena, a los modos de ejecución de la pena, las distintas medidas de seguridad, etcétera, y una parte especial que hace referencia específicamente a las conductas reprimidas, a los tipos penales. Recuerden ustedes que nuestro código penal es un código de numerus apertus,
perdón, numerus clausus y no numerus apertus como el Código Penal español, por ejemplo. Por lo tanto, por regla general, los tipos penales que están contenidos en el libro segundo son, por regla general, dolosos. Solo hay excepciones que el legislador ha establecido de manera específica y particular que algunos delitos son culposos utilizando las cuatro formas que establece el Código Penal argentino para la culpa: la imprudencia, la negligencia, la impericia y la inobservancia. En el Código Penal argentino, nosotros vemos aquí la sistematización y sus fuentes. Recuerden que las fuentes del Código Penal argentino son distintas probablemente a las fuentes que puede tener otra legislación, por eso hay que tener mucho cuidado. Esta es la estructura de nuestro Código Penal que yo quería mostrarla en la facultad y no pude porque no se ve muy bien. El libro segundo está dividido en estos 13 títulos, desde los delitos contra las personas, que vamos a ver ahora, hasta los delitos contra el orden económico y financiero, concluyendo con el artículo 310, 311 y disposiciones complementarias posteriores. Las fuentes son el Código Español, el Código Italiano, ambos los códigos ochocentistas, es decir, de 1800, y las fuentes argentinas o nacionales son, en primer lugar, toda la estructura del Código Penal de 1921 se asienta sobre el proyecto Tejedor, que es el proyecto del Código Penal de Bavaria, que trajo Tejedor y lo adaptó, ¿no? Sumándole leyes de la época de la colonia, leyes de Indias, partidas, algunos decretos reales, etcétera. Bueno, lo fue adaptando. Esto se transformó en un proyecto de código de 1891 que no vio la luz por distintas cuestiones de carácter política. Esto pasó, se retomó ese proyecto en el proyecto 1903, posteriormente pasó a otro proyecto mejor y actualizado que es el de 1906. Ahí hubo un plazo de 10 años, que coincide con algunos problemas políticos argentinos, década infame, bueno, y todas esas cuestiones, hasta que en 1916 aparece un proyecto serio verdaderamente, y en 1917 aparece la última redacción del Código Penal que ve la luz con la Ley 11.179 en 1921 y que entra en vigencia de manera tácita el 30 de abril de 1922. Esa es la estructura y la historia del Código. Los principios informadores ya los vimos, ya sabemos cuáles son. Sobre todo el más importante de nosotros es el principio de legalidad, es aquel que se desprende del artículo 18, no solo del artículo 18, porque si ustedes contestan en los parciales que el principio de legalidad se desprende del artículo 18, van a estar dando una respuesta correcta, indudablemente, pero incompleta. Incompleta, es una respuesta incompleta, porque también el principio de legalidad se desprende de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, luego de la reforma de 1994. Entonces, la respuesta correcta y completa es: el principio de legalidad se compone de cuestiones constitucionales y supraconstitucionales. Esas garantías incluidas en el principio en legalidad son muchas, pero algunas, para nombrarlas, son el nulle crimen, nulle pena sine lege, nulle pena sine actio, nulle pena sine injuria y otras más que hacen referencia al principio de legalidad. Es decir, el principio de ley previa, el principio de derecho penal de acto, el principio de ley estricta, el principio de ley escrita, etcétera, etcétera. Esos son los principios. En los delitos contra las personas, que teníamos que entender el sentido y el alcance del concepto de persona que nosotros tenemos para el derecho penal, recuerden una cosa que esto les quiero aclarar. El derecho penal es una ciencia jurídica de carácter autónoma, que no quiere decir que no se interrelacione, no se complemente con otras ciencias jurídicas, con la sociología, con la criminología, con, con, con el derecho constitucional, con el derecho político, pero es una ciencia autónoma. Eso quiere decir que se puede dar, a veces lo hace y a veces no, se puede dar sus propios institutos. Es decir, puede, en algún aspecto, crear institutos propios del derecho penal distinto a los mismos institutos que tiene el Código Civil. Y otras veces puede tomar conceptos o institutos de las distintas ramas del derecho civil, del derecho comercial, del derecho administrativo, y adaptarlos a la ciencia penal. Pero es una ciencia jurídica autónoma. Es que puede no coincidir el concepto de persona, el concepto de domicilio, por ejemplo, para el derecho penal, por citar un ejemplo específico. El concepto de domicilio para el derecho penal no es el mismo concepto que para el derecho administrativo, el derecho electoral o el derecho civil. El domicilio en el derecho penal requiere o tiene elementos distintos a los que puede tener el domicilio en otra rama del derecho. Por eso, ese carácter del derecho penal que hace que sea autónomo y que pueda crearse sus propios institutos y que si quiere puede tomar de algún instituto una parte o todo o no tomar nada,
es el carácter fragmentario del derecho penal, carácter fragmentario. Esa es una de las características específicas del derecho penal, que es fragmentario. El sentido y alcance del concepto de persona tienen que darlo en base a lo que entiende el derecho penal como persona. El derecho penal entiende como persona a un conjunto, a una realidad biológica y valorativa, a una realidad biológica y valorativa que se compone tanto de la vida biológica como soporte de los demás bienes jurídicos, como de la integridad física y psíquica de la persona. El concepto de persona en el derecho penal puede coincidir con el concepto de persona que se establecen en algunos tratados internacionales. Puede coincidir. Pero yo prefiero que ustedes lean el concepto de persona para el derecho penal de los tratados de derecho penal, que es donde va a tener mayor precisión. Puede a veces no coincidir. En mayor medida, ¿por qué? Porque los conceptos de personas contenidos en los tratados internacionales o incluso en una constitución, no en la nuestra, pero en una constitución, son conceptos muy genéricos y abiertos, son conceptos de textura abierta. Y para el derecho penal no puede haber, por regla general, conceptos de textura abierta, porque estaría, si así fuera, contrariando uno de los principios fundamentales e informadores de la ciencia penal, que es el principio de certeza, el principio de legalidad. Entonces, el concepto de persona es muy específico en nuestro derecho, en el derecho penal, y hace referencia a una integridad física y psíquica y a una realidad biológica llamada vida. ¿Se va entendiendo esto? Hablen, porque si no, puede estar desconectado esto y yo creo que no hay nadie del otro lado. ¿Se entendió? Sí. Sí, Hable. doctor, se entiende. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Sí, sí. Hablamos la otra vez del bien jurídico vida, y le expliqué cuál era el contenido y el alcance del bien jurídico vida, en qué sentido tenía uno que entenderlo, la discusión filosófica que se ha dado siempre sobre un concepto absoluto de vida frente a un concepto relativo de vida imbuido de las influencias de la filosofía de los valores, ¿no? Eso es lo que ustedes llaman comúnmente y a veces lo dicen porque lo leen en el manual y no está la explicación de lo que quiere decir. Dice, no, no, la vida no es un mero hecho biológico, sino que tiene contenido valorativo. Bueno, ese contenido valorativo lo ha dado, después de una evolución jurídica durante parte del siglo XIX, del siglo XX, lo ha dado la filosofía de los valores. La filosofía de los valores genera una reinterpretación de conceptos o de institutos filosóficos y jurídicos que tenían raigambre o mayor influencia eh, a partir de las creencias o de la religión, es decir, el concepto de vida es un concepto filosófico hasta la aparición de la filosofía de los valores, es un concepto ligado a la vida divina, al concepto divino y absoluto de la vida, ¿se entiende? O sea, la vida esa que nos da Dios y que solo Dios nos puede quitar. Superada esa etapa, recuerden ustedes que el conocimiento humano ha superado distintas etapas, el conocimiento humano ha nacido como mito, se ha transformado luego como magia, luego ha sido como religión, después ha sido la filosofía, después ha sido la ética y después ha sido la ciencia. Esa evolución en el conocimiento humano, que es escalonado, lo pueden estudiar en cualquier libro de, de epistemología jurídica o de propio de filosofía, van a ver ustedes que esa evolución del conocimiento humano ha hecho también desprenderse el concepto de vida de lo que era el concepto religioso o místico de la vida, es esa vida como una gracia divina, como un soplo de Dios en el cual el ser humano debe agradecer esa circunstancia y no puede, ¿no? atentar contra algo que le ha dado un ser divino, omnímodo, omnipotente, como es el Dios monoteísta que rige por lo menos gran parte del mundo, en la gran porción del mundo. Hay otras porciones del mundo donde hay religiones politeístas, como en la India, etc. Pero más allá de eso, esa superación epistemológica a lo largo de los años nos ha hecho traer conceptos nuevos, o por lo menos reinterpretaciones de los viejos conceptos filosóficos. Uno de ellos ha sido la vida, no, también la muerte, ¿no? El concepto de muerte con la filosofía existencialista deja de ser o deja de ser interpretado de una manera y pasa a ser interpretado de otra. La vida también. La vida en la filosofía existencialista o en la filosofía de los valores tiene una reinterpretación, ¿eh? Mi vida soy yo y mis circunstancias, como dice Ortega y Gasset, es una reinterpretación del concepto de vida que tenían los antiguos filósofos como una circunstancia estática, algunos dinámica, depende de cómo ustedes lo quieran ver. A lo que voy es que esta nueva interpretación de la vida
como bien jurídico para el derecho penal, debe ser interpretado también a los efectos prácticos y pragmáticos y que no permita una interpretación que queden fuera de la protección del derecho penal o, a su vez, que el derecho penal se inmiscuya indiscriminadamente en realidades que rozan o que tienen que ver con la vida humana y que son problemáticas o conflictivas. Dimos de esta cuestión varios ejemplos. Por ejemplo, la cuestión de la eutanasia, la cuestión del aborto, el homicidio en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, la manipulación de la manipulación genética, etcétera. Todas cuestiones relativas a la vida, el suicidio mismo, también es una problemática de la vida que en una interpretación absoluta nos generaría muchísimos problemas. Los problemas que hemos tenido en la antigüedad y que por suerte, por evolución del pensamiento humano, hemos superado. Entonces nosotros siempre vamos a tomar para interpretar los delitos contra la vida, y esto es lo que importa cuando hablamos de homicidios, una concepción relativa de la vida, no absoluta, relativa. Esto ya lo expliqué. Estoy repasando para que ustedes vean las láminas. Cuando hablamos de vida humana, en aquel momento, bueno, hicimos una referencia a los conceptos relativos, absolutos, como realidad biológica desprovista de valor, que es el concepto absoluto, y como realidad normativa con contenido valorativo. ¿Qué quiere decir realidad normativa? Que está establecida normativamente un concepto específico de vida que tiene un contenido valorativo. No proviene sino de un reconocimiento normativo. Es una concepción un poco positivista, a mí no me agrada. Yo soy, si se quiere, como nos han llamado algunos autores, yo creo equivocadamente, autores argentinos, aquellos que pensamos que el positivismo no ha generado más que problemas en la epistemología jurídica, y lo hemos escrito. Nos llaman antipositivistas, como si nosotros fuéramos, no sé, anti algo, no somos antipositivistas, creemos que hay una interpretación del derecho superior y que se adecua más a los derechos humanos que la propia interpretación de la ley positiva como exclusiva voluntad del legislador. Pero bueno, ese es otro tema que lo hablaremos en alguna conferencia o lo explicaré yo en algún curso de posgrado, ¿no? La realidad normativa con contenido valorativo es la que nosotros vamos a tomar como concepto de vida, que nos permite solucionar estos problemas, los de aborto, legítima defensa, cumplimiento de un deber, etcétera. Nos permite interpretar correctamente. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, esta interpretación es una interpretación pro persona. Ustedes habrán escuchado ese concepto, ahí está el bebé al que todos tienen. En la interpretación pro persona, es decir, toda interpretación jurídica tiene que ser una interpretación, antes que nada, pro persona. Debe propender al mejoramiento de la calidad de vida de la persona humana. Y eso, de eso se trata la interpretación relativa, una interpretación pro persona. La interpretación absoluta es una interpretación prodivina, es decir, en favor de las deidades, de las creencias, de las religiones. Y eso no condice con una moderna teoría, por ejemplo, de los derechos humanos. Ustedes sabrán que una de las características fundamentales de los derechos humanos es el derecho a la no discriminación. Por lo tanto, una concepción sobre los derechos humanos actual tiene que ser laica. No puede hacer referencia a una religión, a todas las religiones o a ninguna. Debe ser laica. Y bueno, y a veces esto no se da. Un ejemplo, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional necesitó de la incorporación complementaria de tratados de derechos humanos porque no es laica. Es una constitución que es católica, apostólica, romana. Lo dice el artículo 2. Bueno, límite en el marco de protección penal, esto estábamos, cuando hablamos del límite mínimo máximo de la vida humana, recuerden que no nos importaba cuándo empieza, cuándo finaliza la vida humana, no es el problema jurídico, no es un problema jurídico penal. El problema jurídico penal es cuando la ley penal debe comenzar a intervenir y hasta cuándo la ley penal debe intervenir. ¿Por qué? Porque ahí vamos a marcar el límite del marco de protección penal del bien jurídico. Cuando nosotros establecemos claramente y de manera precisa el límite del marco de protección penal del bien jurídico, podemos determinar cuáles son los cuadrantes de tipicidad y cuáles son los cuadrantes de atipicidad. Sabemos en qué cuadrante está la tipicidad y en qué cuadrante está la atipicidad. El problema del nacimiento y su relación con el infanticidio, ya lo hablamos. Tienen que estudiar ustedes muy bien las teorías sobre el comienzo del nacimiento. Ya les expliqué que eso no lo van a encontrar en el manual, sino en el Tratado de Buen Padre. Tienen que recurrir a esa fuente. No sé si está eso. Yo hoy dejé en el aula virtual, no sé si lo vieron. ¿Vieron el PDF que dejé hoy? ¿Alguien lo vio? Sí, doctor. Bueno, ese es el PDF sobre homicidio simple escrito por Buen Padre. No sé si está ahí las teorías sobre el nacimiento.
no lo leí con profundidad, me miré que los puntos coincidieran con el programa, pero si no lo tienen que buscar en el tratado. Bueno, acá vienen ustedes el fin, la muerte y todo lo demás, y acá les voy a mostrar la línea de tiempo de la vida, por lo menos del marco legal de protección del bien jurídico vida, que lo vamos a ver. Bueno, acá está la discusión sobre fecundación y anidación, es decir, el límite mínimo, ¿dónde lo vamos a ver? Vamos a utilizar para trabajar la teoría de la implantación, porque brinda más seguridad jurídica a la hora de establecer los límites de la punibilidad o de la perseguibilidad penal, y vamos a coincidir con lo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al hablar de concepción como anidación, en Artavia Murillo versus Costa Rica del 2002. Ya está establecido por la Corte. Aquel que discuta, como estoy escuchando yo en los medios aquí, la protección del niño por nacer, y bueno, etcétera, etcétera, realmente lo hace desde un punto de vista ideológico y moral, lo que no está mal, ¿eh? Está todo bien con eso. Si uno quiere defender la vida desde el momento de la fecundación, porque moralmente o filosóficamente entiende que ahí ya hay necesaria la vida humana, desde el punto de vista jurídico, bueno, eso contradice lo que establece la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay una contradicción entre el pensamiento moral y lo que es el pensamiento jurídico. Lamentablemente, el pensamiento moral o religioso o filosófico que cada uno tenga es para cada uno. Ahora, la ley es erga omnes y una sentencia de la Corte Interamericana es ley para el Estado argentino. ¿Por qué? Porque al suscribir los tratados internacionales se comprometió a respetar. Así que desde el punto de vista personal, uno puede no estar de acuerdo con la concepción, es decir, con el comienzo de la protección penal al momento de la anidación y puede decir, no, para mí tiene que estar desde el momento, de la fecundación y puede tenerlo, como les digo yo, como pensamiento moral propio, lo puede tener, pero no coincide con lo que establece la ley, ni la sentencia, ni la jurisprudencia. La jurisprudencia, la ley y las sentencias de la Corte establecen que el comienzo de la vida humana para el derecho penal es a partir de la concepción o anidación. Ya está establecido por la Corte Interamericana. Hasta que no haya un fallo que lo contradiga, vamos a tener que aceptar estas cuestiones que son la ley. ¿Por qué? Porque la ley es para todos. Permítamelo decir de manera poco académica. La ley es para todos, para el que es católico, para el que cree, para el que es ateo, para el que es musulmán, es para todos. Por eso la ley debe ser laica, siempre. No fijarse en las cuestiones morales. Hemos separado, es decir, en las cuestiones religiosas, no en las cuestiones morales, porque detrás de toda ley hay un contenido moral, siempre. Siempre una ley tiene un contenido moral, porque una ley va a regular una conducta para hacer que porque ésta esté bien o porque está mal. O la promueve porque está bien o la prohíbe porque está mal. Así de simple desde el punto de vista moral. Siempre hay un trasfondo moral, siempre hay un principio moral detrás de la ley. Los positivistas no lo creen así. Los positivistas, al tratar de analizar el derecho y la ley como se analizan las ciencias naturales, porque de eso se trata el positivismo jurídico, de desterrar del análisis jurídico toda forma de metafísica o de cuestión que no esté atada específicamente a la comprobación por parte de los sentidos, es decir, quieren aplicar al conocimiento jurídico el conocimiento de las ciencias naturales, bueno, se producen estos conflictos que generan al final del día soluciones injustas para las personas. La norma siempre tiene detrás un contenido moral, por lo menos para mí, esa es mi opinión. Ustedes pueden coincidir o no. Acá tenemos el cuadro que habíamos visto en un primer momento, que es sobre el nacimiento y la muerte, como estos dos límites de, ¿no? de injerencia del delito de homicidio. El delito de homicidio comienza con el nacimiento, ahí tenemos que estudiar cuándo comienza el nacimiento. El inicio de la vida independiente. Recuerden ustedes que cuando hablamos de vida independiente, lo hablamos desde un concepto biológico, independiente del cuerpo de la madre, no independiente de los cuidados que necesita un niño. Hablamos del delito de infanticidio, el inicio del comienzo del nacimiento, y después hablamos de la muerte natural o cerebral, que es una discusión ya agotada a partir del artículo 93 y siguiente del Código Civil y Comercial de la Nación. Ya está. Esa discusión que había antes entre los distintos tipos de muerte fue superada con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esta es la línea de tiempo que no habían podido ver ustedes por problemas técnicos en la clase presencial y que está aquí
para que ustedes la vean, más o menos es lo que yo expliqué en el pizarrón. Tenemos desde el momento de la fecundación, que es la unión de las dos células, 14 días aproximadamente hasta el momento de la anidación. De ahí hasta el nacimiento tenemos la injerencia o la virtualidad de la aplicación del delito de aborto. Luego del nacimiento aparece el marco normativo de protección del bien jurídico bajo el delito de homicidio, y esto concluye con la muerte de la persona, que inicia el periodo de la atipicidad. Recuerden ustedes que no hay en el derecho penal argentino ningún tipo penal que involucre a un muerto. Solo hay un tipo penal en los delitos contra la propiedad que se llama secuestro de cadáveres, pero del 170, pero es otra cuestión. Entonces, después de la muerte que hay, la atipicidad. Vamos ahora específicamente a ver el problema del homicidio simple. El homicidio simple es un delito, si se quiere, muy utilizado por ustedes en la parte general. Si cuando ustedes estudian parte general y van a estudiar, por ejemplo, la acción, tienen que estudiar la acción, bueno, van a ver las distintas teorías causalistas de los movimientos, reflejos musculares, etcétera. Bueno, antes de entrar con esto, hay un tema aquí que está, casi siempre lo damos, que es el problema de la ingeniería genética y la bioética. Puede existir, puede ser que haya algún tipo de pregunta en el examen relativo a esto, pero va a ser siempre una pregunta de verdadero o falso o este, algún tipo así de tache lo que no corresponde, alguna pregunta de múltiple choice o de opción múltiple. Pero sería bueno que lo lean, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero sería bueno que lo lean. Les voy a dar de dónde leerlo. Lo van a leer a este tema de la bioética o de los capítulos de la bioética, que es la disciplina compuesta por las reglas y principios éticos aplicados a la ciencia de la naturaleza y la biología. Se los digo porque está en el programa y está también incluso en el manual y en los textos de Bompard está el capítulo de la bioética, que es la medicina, la ciencia, sumado a la ética y a los valores morales. Es decir, es como si nosotros incluyéramos la filosofía de los valores. Es simple de entender esto. Así como la filosofía de los valores se introdujo en el conocimiento jurídico y generó una interpretación distinta de los institutos jurídicos, también se introdujo la filosofía de los valores en la medicina y en la ciencia, creando normas éticas necesarias para que esta ciencia se desarrolle. Entre ellos, por ejemplo, por citar alguno, la prohibición de la clonación humana, establecida por instrumentos internacionales. Hay un libro que nosotros publicamos con la cátedra hace muchos años, ya no me acuerdo qué año es, que es un libro de la editorial Contexto, donde escribimos todos los profesores de la cátedra de ese momento. Hay varios autores ahí, hay un artículo mío, hay un artículo de Chaín, y en eso está un artículo de Freddy Pérez Dudiuk, el titular de cátedra, sobre bioética, que es muy bueno, muy interesante ese artículo, lo tienen que buscar y encontrarlo. Está en ese libro que ahora les voy a mostrar, creo que tengo una foto del libro por acá, pero bueno, después se los muestro la foto del libro. En ese libro es un libro de la editorial Contexto, que es una revista, es el tomo uno dirigido por Bompare, que se llama Derecho Penal y Procesal Penal Hoy, y la tapa es negra y blanca. Ahora después, si lo encuentro, se lo muestro. Bueno, de ahí van a estudiar el tema de la bioética, por si llega a haber alguna pregunta de esto. Lo que quiero que estudien de la bioética son los principios, estos tres principios que hacen referencia a la bioética, la autonomía, la beneficencia y la justicia, que son principios morales, porque autonomía, beneficencia y justicia no son conceptos médicos. Ustedes se darán cuenta. No estamos hablando aquí de autopoiesis o, no sé, o no tengo idea, sinapsis celular. No estamos hablando de conceptos médicos, estamos hablando de conceptos jurídicos, jurídicos valorativos. Entonces, estos conceptos valorativos o jurídicos se aplican a la ciencia. Uno es la autonomía, el otro es la beneficencia y el otro es la justicia. ¿Qué hacen qué? ¿Qué hacen? Regulan o por lo menos ponen dentro de un marco moral y ético todas las prácticas médicas que involucren el manejo genético de la persona humana. Para eso es la bioética. Van a tener que ustedes entender estos tres aspectos cuando lo lean lo pueden leer también del Tratado de Bompard, el Tratado de Bompard también está, pero ese artículo de Freddy Pérez Dudió que está muy bueno, así que se los recomiendo. Después de última, si lo encuentro, lo subo al aula virtual y si no, les subo el libro donde lo pueden encontrar. Busquen, busquen en Google, ahora que están ahí, fíjense si alguien lo encuentra, pongan Pérez Dudiuk, bioética, fíjense si aparece.
Bueno, ya vamos a retomar la cuestión de la bioética cuando veamos eutanasia, pero este apartado quiero que lo lean particularmente. Bueno, entrando de lleno al tema que nos toca hoy, que es el homicidio simple, van a ver ustedes que, como les decía, la figura del homicidio simple es verdaderamente una de las figuras más comunes o más tratadas o más trabajadas en el derecho penal de la parte general. ¿Por qué sucede esto? Y porque indudablemente cuando ustedes van a estudiar la acción, ¿no? Que es esa discusión entre la acción bajo la concepción causalista de la reacción refleja de los músculos, o la otra concepción finalista, que es una acción dirigida hacia un fin, con un concepto finalista, es una acción final versus una acción causal. Casi siempre cuando estudian ese instituto de la parte general, por citar un ejemplo, lo hacen en base a un tipo especial que es el tipo de homicidio. Lo mismo sucede cuando ustedes en parte general quieren estudiar tentativa. Cuando quieren estudiar la tentativa, no pueden estudiar la tentativa en el aire, es decir, así, descolgado de algún tipo penal específico. Y casi siempre se utiliza en parte general alguno de los tipos más comunes o más estudiados en el derecho penal argentino y en el derecho penal mundial, que es el homicidio simple. Bueno, esa figura que ustedes vieron en la parte general de homicidio simple es la que vamos a ver aquí, y es con el tipo penal con cual empieza el Código Penal, que es el artículo 79 del Código Penal. Agarran el Código Penal y busquen el artículo 79. El artículo 79, que conforme nos dice el profesor Bompadre, como director de la Comisión de Reforma del Código Penal, que no lo han tocado para nada, así que podemos quedarnos tranquilos que esto va a estar por mucho tiempo. En un punto lo entiendo a mi maestro porque es verdaderamente maravilloso por la simpleza del tipo penal, porque el tipo penal solo refiere al que matare a otro. El que matare a otro sufrirá tanta pena. Es tan simple como eso, el que matare a otro. Pero dentro de esa idea del que matare a otro hay muchas aristas interesantes para analizar. En primer lugar, piénsense ustedes, o sea, vamos a utilizar, esto podría contradecir todas mis teorías, incluso todos mis escritos, eh, pero utilicemos un poco de positivismo, un poco de positivismo no está mal. Y ustedes piensen los tipos penales cuando los van a analizar como si pusieran algún tipo de elemento bajo del microscopio y tuvieran que separar cada una de las partes particulares de cada tipo penal. Entonces, vamos a encontrar esta parte, aquella, la otra, vamos a ir disgregando, haciendo una especie de disección del tipo penal para encontrar sus particularidades, sus elementos normativos, culturales, jurídicos, dónde está el tipo subjetivo, qué tipo de subjetivo es aplicable a este tipo penal. Con este tipo penal no hay mucha dificultad, porque vieron que es como una especie de, en este aspecto, cajón desastre, donde uno puede analizar cualquier cosa con el delito de homicidio. Puede analizar desde la acción o la omisión. Puede analizar los elementos objetivos, las causas de justificación, la tentativa, el delito consumado, los sujetos. Puede analizar el elemento subjetivo, puede encontrar el dolo, puede analizar dentro de estos dolos, porque lo admite cualquiera de los tres tipos de dolos conocidos comúnmente por la doctrina: el dolo directo, el dolo indirecto de consecuencias necesarias o el dolo eventual. Entonces es un tipo penal muy útil para todo esto. Por eso, y esa es la razón principal, se utiliza tanto como ejemplo en la parte general. Entonces, este tipo penal del artículo 79, que dice el que matare a otro, lo vamos a diseccionar en algunos puntos particulares que son interesantes que ustedes presten atención, y que a partir de esta especie de tips que nosotros vamos a detectar con este tipo penal tan simple, el artículo 79, lo podemos aplicar a cualquier otro artículo que reproduzca más o menos la misma frase lingüística o que tenga la misma dicción. ¿Por qué digo esto? Porque el legislador penal casi siempre utiliza las mismas frases o los mismos giros idiomáticos o verbales durante todo el Código Penal. Casi siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque es necesario mantener como elemento clásico de la codificación una cierta coherencia en la ley. La ley tiene que tener coherencia. O sea, la coherencia del ordenamiento jurídico es importante. Entonces, si el legislador, aunque no siempre es así, porque hay cada cosa dentro del Código Penal que ya vamos a ver que no coincide históricamente con nada, eh, digamos, van a ver ustedes que algunos elementos siempre se repiten. El primer elemento que siempre se repite y que es indicativo de algo particular es cuando dice el qué. Cuando el legislador dice el qué, el legislador italiano dice aquellos que.
o otras legislaciones dicen los que, no importa. Pero cuando uno habla de el que en el Código Penal argentino, sea en este tipo penal o en otro, el legislador siempre nos está avisando que el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona. No requiere el tipo penal ningún sujeto calificado. No requiere el autor ninguna particularidad o conocimiento especial o cualidad especial para constituirse el autor del delito. El que quiere decir que cualquiera puede ser autor de homicidio. El que matare a otro. Y al final del tipo penal, ya vamos a ver esta frase del medio, matare, qué quiere decir, pero al final cuando el tipo penal dice otro, ese concepto que a mí me parece maravilloso desde el punto de vista filosófico porque habla de la otredad, ¿no? Que es un concepto filosófico importantísimo que pueden encontrar ustedes en muchos pensadores. No se me ocurre ahora hablar de la otredad, de Derrida, qué sé yo, Levinas, cualquiera de ellos. Cuando dice otro el legislador, está hablando siempre o se está refiriendo siempre a un ser humano vivo nacido, que nació, que tuvo que, eso que hablamos en el curso, la primera vivencia que tiene el ser humano, que es la de nacer. Nació. Si dice otro es porque es un ser humano vivo nacido. Cuando el legislador hace referencia a la vida humana, pero no de una persona que nació, dice feto, no dice otro. Cuando ustedes van a ver el delito de aborto, puede decir aborto, pero si hace referencia a la vida humana dependiente, o sea, intrauterina, siempre utiliza la palabra feto, no utiliza la palabra otro. Siempre que el legislador diga otro, está haciendo referencia a un ser humano vivo, nacido, este, ya nacido, digamos, que haya nacido. Entonces, este delito, que el que matare a otro, tiene elementos objetivos muy particulares. Los elementos objetivos que hacen referencia coinciden en este tipo penal con la acción. Es decir, ahí está la acción, el que matare. Matar a otro quiere decir suprimirle la vida biológica, que no es en sí la vida biológica el bien jurídico protegido. Recuerden ustedes que el bien jurídico protegido, vida en el homicidio o los delitos contra la vida, tiene una concepción amplia y valorativa, es decir, no hablamos solo de la vida biológica, pero sí podemos decir que la vida biológica es el objeto sobre el que recae la acción homicida. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo suprimir el proyecto vital de la persona que se compone no solo de la realidad biológica de estar vivo, sino de todas sus vivencias, realidad valorativa. No puedo destruir todo ese proyecto vital y biográfico si no ataco o necesito para destruir ese proyecto vital y biográfico, necesito atacar el soporte biológico que lo sostiene. El proyecto vital y biográfico de una persona se soporta sobre la estructura biológica de la vida humana. Es decir, que tengo que matar a una persona, suprimir su vida humana biológica para poder así destruir el bien jurídico que se compone no solo de la vida biológica, sino también del concepto valorativo y normativo de esa vida. ¿Se entiende? Si no, lo explico de nuevo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Mm. Sí, dijo uno que... ¿Y los demás? Sí, ¿Se entendió? Entonces, que nosotros afectemos la vida humana biológica para destruir el bien jurídico vida, no quiere decir que el bien jurídico vida sea solo la vida biológica, sino que no se puede afectar el proyecto vital si no se afecta su soporte biológico. Entonces, este delito se puede cometer por acción, es decir, comisión por acción. Estamos hablando de un comportamiento activo del sujeto tendiente a cumplir los elementos objetivos del tipo, a matar al otro, sabe que dispara el arma sobre la persona queriendo matarlo y lo mata, ahí tenés la acción, o por omisión. ¿Cuál es la omisión? Es un no hacerlo debido, no hacerlo debido, es eh, una deficiencia en el accionar debido, o sea, debía hacerlo, pero no lo hizo. Pero ustedes saben que el elemento omisión tiene características particulares, lo vieron ustedes en parte general. Para que exista delito de omisión, tiene que existir previamente un deber, un deber de hacer qué, de hacer algo que se está omitiendo. Ese deber, ese deber que fundamenta la omisión, es importantísimo para entender que la omisión tiene que tener ¿qué? Una posición de que quien omite para poder cometer homicidio
por omisión, una posición de qué. Una posición de garante. Exactamente, una posición de garante. Si yo no tengo una posición de garante, ¿qué es la posición de garante? La posición de garante es que yo estoy obligado a hacer algo que no estoy haciendo. Si yo no estoy obligado a hacerlo, no voy a poder cometer el homicidio por omisión. Pero tengo una posición de garante. Y esa posición de garante me obliga a hacer algo que yo estoy omitiendo y eso me transforma en una acción por omisión, es decir, en autor de homicidio. Esa posición de garante, saben ustedes, tiene tres fuentes. Una es la ley, la otra es el contrato y la otra es la... ¿Cuál es la tercera fuente? La situación previa, ¿no? Haber colocado a la víctima en esa circunstancia. La ley, el contrato y la circunstancia precedente. Esos tres elementos que ustedes ya vieron en parte general, que no voy a profundizar, son los que componen la omisión en el caso de los homicidios. Entonces, nosotros tenemos una acción que es la acción homicida que consiste en matar a otro. Van a ver ustedes en el trabajo de Bonpadre que Bonpadre hace referencia al profesor Francesco Carrara. No voy a profundizar en esto, porque si no, no voy a alcanzar a dar nada. Voy a estar 3, 4 días dando sobre homicidio. Para ver usted que Carrara hacía referencia a la muerte que cometía injustamente por un hombre hacia otro hombre. Bueno, todas las discusiones que le han dado los autores italianos sobre esta cuestión. Pero bueno, el homicidio simple es bastante fácil de entender. Además, necesitamos un nexo causal. ¿Qué quiere decir un nexo causal? Que haya una relación de causalidad, causa-efecto, entre la acción u omisión homicida por parte del autor y el resultado muerte de la víctima, que es el otro elemento agregado. No puede achacársele de la culpabilidad o de la reprochabilidad al autor que no ha tenido la causalidad necesaria con su accionar que desembocó en el resultado muerte de la víctima. Si yo hiero a una persona y viene la ambulancia a buscarlo, es una herida que no es mortal, pero viene una ambulancia a buscarlo, y en el transcurso del trayecto hacia el hospital, la ambulancia choca por la imprudencia de otro conductor y el paciente muere, no puedo ser yo acusado por el delito de homicidio, sino que yo responderé por el resultado que produjo mi acción en base al nexo causal que une la acción con el resultado. Ese resultado, el de la muerte del sujeto por el choque de la ambulancia con un tercero imprudente, ese resultado no tiene nexo de causalidad con mi acción homicida que consistió en causarle una lesión. Entonces ahí se rompe la cadena causal, no se puede achacar el resultado a la acción y por lo tanto responderá por principio de legalidad el autor hasta el daño causado. Por eso siempre les reafirmo que nuestro derecho penal es un derecho penal resultatista que tiene que ver con la gravedad del resultado de la acción. Entonces, y por último elemento, de los elementos objetivos, en el caso del homicidio simple tenemos el resultado. Indudablemente, para que se cometa homicidio, el resultado debe ser el resultado de muerte. Debe la persona perder la vida, ser el resultado de muerte para que el homicidio se dé por consumado. ¿Se entendió esto? Sí, Bien. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, lo se sí, se escucha escucho. bien. escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a seguir con el homicidio. Acá tenemos la muerte de César, ¿no? En este caso. Cuando nosotros hablamos del delito de homicidio simple, la particularidad que tiene el homicidio simple es que admite cualquier medio de comisión. ¿Qué quiere decir que admite cualquier medio de comisión? Esto hay que tenerlo, o sea, hay que analizarlo de manera restrictiva. Porque cuando nosotros o los autores más clásicos dicen, bueno, el delito de homicidio simple admite cualquier medio de comisión. Bueno, eso es una verdad parcial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos decir correctamente para referirnos al homicidio simple es que el homicidio simple admite cualquier medio de comisión siempre y cuando ese medio de comisión no esté específicamente establecido en la ley como agravante. Es decir, que yo puedo utilizar cualquier medio para matar a otra persona y convertirme en autor de homicidio simple, pero si ese medio empleado está contenido dentro de la estructura jurídica del artículo 80, ya no voy a responder por el homicidio simple, sino que voy a responder por homicidio calificado o agravado, ya sea por el medio, por la circunstancia de la víctima, por el peligro que puedo generar, porque estoy ocultando otro delito, porque lo cometí en un contexto de violencia de género contra una mujer, porque lo hice para vengarme de una persona, para generarle un sufrimiento a una persona con la cual tuve una pareja, fui pareja, cónyuges, pareja, con medida de convivencia o no.
o porque sea un miembro de la fuerza de seguridad, o porque lo cometa con veneno, o porque lo cometa con ensañamiento, o porque lo cometa con alevosía, etcétera, etcétera. O por precio o promesa remuneratoria, que son casi todos los incisos del artículo 80. Entonces, cuando hablamos de medio de comisión, sí, es verdad. Admite una multiplicidad de medios, siempre y cuando ese medio no incluya un medio establecido específicamente en el artículo 80 o en otro delito. Puede haber una ley especial que agrave la conducta cuando se comete con otro medio. ¿Cuáles son los medios de comisión más admitidos? Los directos, materiales y directos, por ejemplo, la puñalada, el disparo de arma de fuego, el golpe contundente en la cabeza, los medios mecánicos, que son indirectos, por ejemplo, un medio mecánico indirecto es la defendícula, es decir, colocar un arma atrás de la puerta o ponerle electricidad a la puerta. Otros medios mecánicos indirectos son la utilización de animales como instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier medio es admitido en este aspecto siempre que no esté consignado como un medio agravado. Y también hablamos, en este último aspecto, de la parte del tipo objetivo del homicidio simple, hablamos que es un tipo resultativo o prohibitivo de causar. ¿Por qué decimos esto? Que es un delito resultativo o prohibitivo de causar. Porque no describe ninguna conducta prohibida, sino que describe un resultado que está prohibido. No dice el tipo penal, usted no debe matar a otro porque si mata a alguien va a recibir tanta pena. Lo único que dice que si usted mata a alguien va a recibir una pena de 8 a 25 años, en otras palabras. Entonces, lo que está haciendo el tipo penal es reprimiendo con una pena un resultado que usted va a causar con su acción. No le está diciendo que no lo haga. Es más, es muy difícil que las conductas establecidas en el Código Penal sean prohibitivas. Son todas más bien resultativas. Nadie dice, ninguna parte del Código Penal dice usted no puede defraudar a otra persona porque eso le va a generar tanta pena. Dice el que defraudare a otro en el artículo 172. El que defraudare a otro. O sea, si usted defrauda va a tener una pena de 1 a 6 años. ¿Mm? Entonces, casi todos los tipos penales, como están estructurados, y esto tiene que ver mucho con las fuentes directas e indirectas de nuestro Código Penal, hacen que los tipos estén elaborados como tipos resultativos o prohibitivos de causar. Entonces van a encontrar siempre esta descripción gramática o sintáctica en el Código Penal que dice el que matare a otro, etc. Bueno, bien, estos son los elementos objetivos del tipo objetivo, justamente. Y ahora vamos a ver rápidamente los elementos subjetivos. Pregunten, ¿eh? Ustedes abran los micrófonos, pregunten lo que quieren preguntar, lo que les parece extraño, o que no se acuerdan de parte general, o algo que quieran preguntarlo, dicen esto tiene que ser eh, como una charla abierta, digamos, no es mi intención dar una charla, en este caso una clase, digamos, puramente expositiva de mi parte, una clase magistral, ustedes pueden hablar cuando quieran. Entonces, cuando hablamos del tipo objetivo, hablábamos de eso, de la acción, de los medios, ¿no? Del sujeto, que puede ser cualquier persona. Y cuando hablamos del elemento subjetivo, hablamos sí de lo que llamaban los antiguos autores la culpabilidad. Así le llamaban, la culpabilidad. Hoy en día los autores prefieren utilizar otros términos más modernos como reprochabilidad, antijuricidad, etcétera, un montón de nuevas formas de llamar a esto. Los autores clásicos lo llamaban la culpabilidad. Y la culpabilidad se podía presentar como dolo o como culpa. Son las dos formas que establece el Código Penal argentino y algunas estructuras intermedias, estructuras jurídicas intermedias, por ejemplo la preterintención, es una estructura combinada entre culpa y dolo, es decir, una acción culposa, mejor dicho, una acción dolosa y un resultado más grave que termina siendo sancionado como culpa. En el caso, van a ver ustedes en el homicidio preterintencional, como homicidio atenuado, en el homicidio preterintencional, aquel que con la intención de producir una lesión y cuando el medio utilizado razonablemente no debía ocasionar la muerte, provoca la muerte de otro. Entonces, intentaba lesionar con un medio que razonablemente no debía hacerlo y termina matando. Ahí lo que tiene usted es una combinación entre un dolo de lesión y un resultado muerte culposo. Es una forma, si se quiere, mixta o ecléctica entre el dolo y la culpa. Pero el tipo penal del artículo 79 es doloso. ¿Por qué? Porque por regla general, todos los tipos penales del Código Penal son dolosos. No hay tipos penales culposos, a no ser que el legislador específicamente lo establezca ahí. Y el legislador ha establecido una forma de homicidio culposo, varias formas, no solo una. Me retracto,
y rectifico, no solo una, sino varias formas de homicidios culposos, con sus distintas particularidades y agravantes. Lo van a ver ustedes en el artículo 84 y en el artículo 84 bis. Van a ver ustedes ahí las formas de homicidios culposos. El homicidio culposo vial, la circunstancia agravante vial por siniestros viales, etcétera. Lo vamos a estudiar después. Pero en el elemento subjetivo del tipo penal de homicidio simple, nosotros también aquí podemos utilizar el homicidio simple para identificar todas las formas de dolo que por lo menos la dogmática penal ha identificado hasta ahora. O por lo menos hay otras formas de dolo que no han tenido mucha aceptación en la dogmática internacional. Nosotros hablamos de las tres formas más conocidas: el dolo directo de primer grado, el dolo indirecto o de consecuencias necesarias, y el dolo eventual, que es sí una forma bastante discutida de dolo, porque tiene una recepción jurisprudencial bastante ambigua y una utilización político-criminal que a mí particularmente no me gusta mucho. El dolo eventual se utiliza casi siempre para reprimir conductas que a la vista son culposas, pero que por alguna cuestión en la opinión pública han generado mucho escozor. Entonces eso genera que por ahí el Poder Judicial se asuste con la reacción popular ante un delito culposo y también termine tratando de hacer una salida honrosa para la opinión pública, aplicando este instituto, que es una creación un poco difícil de entender y sobre todo difícil de probar. O sea, los efectos de la prueba en el proceso penal es bastante difícil, a pesar que hay este, tesis muy nutridas sobre la prueba del dolo en el proceso penal, que incluye el dolo eventual, todavía sigue siendo una circunstancia bastante difícil de probar la del dolo eventual en el proceso. Pero los tribunales lo utilizan. Un caso emblemático sobre el dolo eventual ha sido el caso, famosísimo caso de accidente vial con muerte, como fue el caso Cabello. Googleenlo si quieren, caso Cabello. Creo que hay una historia innecesaria de Damián Cook en su canal de YouTube sobre el caso Cabello y van a ver que en un homicidio culposo, indudablemente inculposo por imprudencia, como generó tanto revuelo el caso, bueno, la justicia terminó utilizando la vía cómoda de la salida del dolo eventual. Pero bien, cuando hablamos de dolo directo de primer grado, es el dolo más simple de entender. El dolo directo de primer grado es el dolo que la persona conoce y quiere que se cumplan todos los elementos del tipo objetivo y así lleva adelante, incardina de esa manera su acción, logrando el resultado buscado. Esa sería una explicación de una conducta dolosa con dolo directo. La persona quiere matar, toma el arma, dispara sobre la humanidad de la persona, sobre su humanidad en partes vitales de esta, acierta el disparo y esta persona muere. Eso es un homicidio simple, con dolo directo. No hay aquí ninguna duda que el sujeto activo quiso la realización del tipo objetivo, es decir, muerte de la persona, llevó adelante una acción con un medio letal, incardinó la acción, en este caso, sin ninguna causa de justificación y produjo la muerte. Es un homicidio simple en este aspecto. Cuando hablamos de dolo indirecto de consecuencias necesarias, ya hay una interpretación distinta. Aquí, en el dolo indirecto de consecuencias necesarias, la acción dolosa por parte del sujeto va a involucrar la muerte de otras personas como consecuencia necesaria de la muerte perseguida originariamente. El ejemplo que siempre era la doctrina clásica de esto, Rudolfi, eh, Feuerbach y autores clásicos, hablan del homicidio al mandatario que viaja en su auto con los custodios. Entonces, cuando le ponen una bomba al mandatario o al político, mueren también los custodios. Es decir, el homicidio de dolo directo es sobre el mandatario, pero de dolo de consecuencias necesarias es sobre los custodios y las demás personas que viajaban en el vehículo. Es decir, necesitó, por eso es de consecuencias necesarias, necesitaba que esas personas también murieran para poder cometer el dolo directo sobre la víctima que pretendía eliminar. Y por último, el dolo eventual, que es una combinación creada por la doctrina y por la ciencia jurídica de un dolo que no deja de ser dolo, pero que se confunde a veces con la culpa consciente. Es como si, me lo decía un profesor de posgrado, el profesor Vera Barros, me acuerdo, el profesor Vera Barros, profesor de la Universidad de Córdoba. Él tenía una forma muy graciosa para referirse al dolo eventual. Le decía, el dolo eventual es como un dolito, ¿no? Decía, esa palabra utilizaba el profesor Vera Barros. Indudablemente, como todo cordobés, es muy gracioso como lo decía, obviamente era muy gracioso.
El doctor Vera Barros decía eso, es como un dolito, es como un dolo, pero que está muy cerca de la culpa, no tiene la dimensión o el volumen que puede tener el dolo directo, pero se produce cuando el autor conoce y sabe que el resultado de su acción, el del resultado de su acción puede derivar la muerte, y sin embargo desprecia ese resultado y continúa con la acción. Lo que se produce aquí es un desprecio por el bien jurídico. No tanto una acción directa a destruir el bien jurídico, sino un desprecio sobre la posibilidad de que el bien jurídico se destruya. Obviamente que es un instituto jurídico de la parte general profundamente discutido, todavía no consagrado legalmente, o sea, no hay ninguna norma en ningún artículo de la parte general, en ninguna ley especial que consagre específicamente esa forma de dolo. Ha habido intentos en el proyecto de Zaffaroni del 2012 o 2014. El proyecto Zaffaroni traía una forma de dolo eventual establecida en la parte general. No sé si el proyecto del profesor Bompadre lo tiene, no lo sé, porque no leí la parte general, apenas hojeé la parte especial. Pero es, o sea, es una interpretación jurídica propia de los tribunales. No está consagrado en la ley el dolo eventual bajo ningún aspecto. No hay un dolo eventual legal. Sí hay un dolo directo, indirecto de consecuencia necesaria y una culpa. Son todas construcciones dogmáticas. ¿Se entendió esto del elemento subjetivo? Bueno, Sí, profesor, se entendió, incluso aportó a la clase, hace poco había leído un caso de que se condenó a un hombre por dolo eventual debido a así. que su mascota, un pitbull o un dogo argentino, no recuerdo bien, mató a una nena y él Claro, sabía, ahí tenemos, sí, él sabía que, cómo es que era peligroso ¿cómo es? El el animal y animal, de sí, todas maneras, sí, sí, lo es sacaba a entendible. pasear sin las restricciones debidas y que ya había Exactamente. atacado antes a otras personas. Sí, sí, bueno, ahí tenemos una figura de dolo eventual. O sea, el problema con la figura del dolo eventual es que también la podemos transformar en algún tipo de interpretación como si fuera una forma de culpa. Por ahí una culpa más grave, ¿no? Que la culpa común, pero eh, también deja bastante que desear. Porque recuerden que el dolo, a pesar de que el doctor Vera Barros dice que es un dolito, no deja de ser dolo. Parece una redundancia lo que estoy diciendo, pero no deja de ser dolo. Entonces, hay que tener una interpretación muy restrictiva a la hora de analizar estas cuestiones, porque, bueno, uno puede cometer injusticias, sobre todo cuando se aplica esto a los casos de homicidios en situaciones como es a ver, ¿cómo puede ser? De accidentes de tránsito, etcétera. Bueno, ahí tenemos problemas. Casi siempre las soluciones son muy injustas. Pero bueno, más o menos se entendió esta cuestión del homicidio simple. Vamos con los homicidios calificados. Eh, Vamos acá con esto, creo que está bien acá. Y vamos a darle acá. Bueno, entonces vamos a ver los homicidios calificados en este aspecto. Los homicidios calificados que están en el artículo 80, tomen su código penal, por favor, tomen su código penal, y vayan al artículo 80, van a ver que hay una reforma muy nueva, no tan nueva, pero bastante nueva en el artículo 80, inciso primero. El artículo 80, inciso primero del Código Penal sufrió reformas muy importantes, trascendentes, de hondo calado, que cambiaron la interpretación de los tipos penales contenidos ahí o de las figuras que están contenidas ahí de manera muy sustancial. Es decir, creo que ha dado un giro de 180 grados en la interpretación jurídica de esos tipos penales. Ya vamos a ver por qué. En el caso los homicidios calificados, ustedes tienen que pensar que, como hablábamos hoy, que los homicidios simples se pueden cometer por cualquier medio, exceptuando aquellos medios que están particularmente contenidos en el artículo 80 o en otro lugar que lo agraven. Bueno, resulta ser que para el legislador, por el medio que utiliza el autor, por alguna calidad de la víctima o del propio autor, por alguna circunstancia perseguida por el autor, digamos, por la condición o calidad de la víctima o del autor en el caso de los funcionarios públicos policiales, etcétera.
o por las circunstancias sociales en las que se comete el homicidio, como por ejemplo una circunstancia de violencia de género, el legislador ha decidido calificar la conducta y transformar el homicidio simple en un homicidio calificado o agravado. Yo prefiero llamarlos homicidios calificados. El problema con el homicidio calificado del artículo 80 es el problema de la pena. La pena en el artículo 80 tiene una pena rígida, inamovible, que es la de prisión perpetua. Prisión o reclusión perpetua. No digan cadena perpetua. Escucho a alguien decir cadena perpetua. ¿Alguien me escribe en el parcial cadena perpetua? Le desapruebo directamente. No pongan cadena perpetua. No existe la cadena perpetua. No sé si eso es un invento de los periodistas. Tenemos reclusión o prisión perpetua. Esas son las formas, las que establece el artículo 80 para sancionar estas conductas. Ustedes verán que la prisión o la reclusión perpetua no admite ni siquiera al juez la posibilidad de graduar la pena entre un mínimo y un máximo, como si por lo general lo establecen todas las conductas penales. Es decir, que para estos delitos, una vez llevado al proceso penal, hay dos opciones. O la persona es declarada no culpable, con lo cual queda absuelta, o es declarada culpable y se le impone la pena de reclusión o prisión perpetua. No hay nada en el medio. O es así o así, de un extremo al otro. Entonces esto genera muchos problemas hoy en día, muchas discusiones doctrinarias, muchas discusiones entre los procesalistas sobre la posibilidad de constitucionalmente aceptar una pena perpetua. Si nosotros pensamos en la reclusión o en la prisión perpetua, vamos a entender que por los tratados internacionales y sobre todo por las fuentes y los fundamentos contenidos en la Ley de Ejecución Penal, que es la 24.660 y sus modificatorias, la pena está pensada para lograr la resocialización o para lograr la revinculación del condenado con la sociedad. Necesitamos que al condenado, después del tratamiento penitenciario, que lo hace motivarse otra vez en la ley, sea reinsertado a la sociedad. Y esta cuestión no es compatible con una idea de prisión o reclusión perpetua. Entonces, hay siempre una discusión desde el punto de vista mediática, bastante maniquea, en el cual las víctimas siempre reclaman que la prisión perpetua sea realmente perpetua. Ustedes recordarán un caso resonante que se ha dado hace poco, como es el caso de este chico muerto Baez Sosa, donde el público, digamos, o la opinión pública reclamaban que la única condena era la prisión perpetua, o sea, la condena justa es prisión perpetua. Esa idea de establecer esta pena como perpetua y de posteriormente los familiares exigir que se cumpla verdaderamente es incompatible con nuestra Constitución, en primer lugar, porque ustedes saben muy bien que la Constitución, desde su sanción de 1853 y posteriormente en todas las reformas, incluso con la incorporación de los tratados internacionales, no admite los tratos o las penas y tratos crueles, aflictivos o degradantes, no los permite, ni las torturas, ni los tormentos. Más allá de eso, establece también la Constitución que las cárceles deberán ser sanas y limpias y no para el castigo del preso. Es decir, estas, digamos, normativas constitucionales se complementan hoy en día con los tratados internacionales y distintos instrumentos internacionales como las reglas de Tokio, eh, y otras normativas internacionales también para el tratamiento de los presos, que exigen que las penas siempre tengan un fin. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos aplicando una pena de muerte, lo que está prohibido por la mayoría de la comunidad internacional, una pena de muerte, pero en cuotas, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera poco académica y bastante vulgar. Es decir, en cuotas vamos matando a la persona durante los años. Entonces, nuestra ley de ejecución penal establece que la ejecución penal, es decir, la pena, es para la resocialización y la reinserción. Eso es incompatible con pensar que la reclusión y la prisión perpetua será hasta que el último día de vida biológica del condenado. No es compatible con eso. Indudablemente, debe tener la posibilidad el condenado de reinsertarse en la sociedad si cumple, obviamente, todos los reglamentos carcelarios, tiene buen comportamiento, estudia, si se demuestra como una persona apta para poder vivir en sociedad nuevamente, debería permitírsele. Pero contra esta idea que está establecida en la ley y que es la idea correcta, siempre se erigen voces de los sectores más retrógrados y conservadores y reaccionarios de la sociedad que utilizan lo que se denomina el populismo penal, ¿no? Populismo penal. Es decir, yo
desde la política o desde los medios de comunicación, exijo como manera populista de que las penas perpetuas sean perpetuas y con esto yo trato de sacar algún tipo de rédito ideológico o si se quiere mediático, si quiero que me vean, porque siempre estos discursos populistas son más atractivos que los discursos llamados garantistas, ¿no? El garantismo y el populismo penal son dos cosas contradictorias. Incluso hay autores que son tratados de garantistas como un concepto peyorativo. El profesor Zaffaroni, por ejemplo, ustedes van a escuchar en los medios de comunicación que este está de acuerdo con Zaffaroni, este es un garantista. Si el garantismo penal fuera algo malo, ¿no? O algo que deberíamos desterrar o desechar, al contrario, lo que debe regir la sanción de la ley y sobre todo la ley penal, que es profundamente cruenta con los derechos de las personas, es el garantismo. Todas las garantías que establecen los tratados internacionales y la Constitución y las leyes deben estar presentes a la hora de sancionar una ley o de aplicar una pena. Entonces, es incompatible con esta idea lo de la prisión o reclusión perpetua. Más allá de eso, han habido reformas en la ley 24660, reformas bastante negativas para los derechos de los condenados, que han ido eh, por decir así, transformando la ley en mucho más estricta, más áspera que lo que era originariamente, que era una hermosa ley de ejecución penal, muy buena. Hoy en día, por ejemplo, la libertad condicional, que es un derecho del recluso, no lo puede gozar aquel que ha cometido determinados delitos. Por ejemplo, el delito de transporte de estupefacientes. Sí puede tener libertad condicional el que comete homicidio, pero no el que tiene transporte de estupefacientes. Bueno, está bastante alocada la regulación, pero lo que les quería decir es que la prisión o reclusión perpetua no es en verdad perpetua hasta el fin de la vida biológica del condenado, sino que tiene un plazo máximo de 35 años, lo que es una barbaridad. Piensen ustedes que si es una persona joven de 20 años, va a pasar toda su vida útil, la vida útil, digamos, productiva de esa persona tras las rejas, lo que es verdaderamente, a mi manera de ver, inhumano. Y si es una persona de mayor edad, va a terminar muriendo en la cárcel. Entonces, de una u otra solución, esas reformas que han incorporado Bloomberg, la ley Petri, el que es ahora ministro de, no sé, de, qué, de algo, que, que compró unos aviones, el ministro de Defensa, cuando era legislador, introdujo esta ley muy cruenta con la ejecución penal y transforma a la prisión perpetua o a la reclusión perpetua en 35 años efectivos de cumplimiento. Hay casos paradigmáticos en la Argentina sobre esto, de condenas a reclusión o prisión perpetua, justamente por el inciso primero que vamos a ver hoy, como es el caso de Nair Galarza. El caso de Nair Galarza es un caso paradigmático de la jurisprudencia nacional, es la provincia de Entre Ríos, donde una muchacha de muy corta edad, 19, 18, 19 años, fue condenada por el delito de homicidio calificado por haberlo cometido contra su expareja, o su pareja, mediando convivencia o no, haya mediado o no convivencia, y fue condenada a prisión o reclusión perpetua, y va a recuperar la libertad teniendo 60 años, perdón, 50 y pico de años. Es decir, es una persona, por ejemplo, que no va a poder procrear, no va a poder tener nunca un hijo, si así fuera su intención, porque la pena se lo impide. Va a estar durante toda su vida útil, productiva, y durante toda su vida fértil, presa. Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista correcto, que es el punto humanista, porque esto hay que analizarlo desde el punto de vista humanista, no, o sea, la interpretación humanista nunca niega la gravedad del hecho que haya cometido, bajo ningún punto de vista. Particularmente el hecho de Nair Galarza no me parece tan grave como para la pena que le aplicaron, pero la reforma que vamos a ver ahora fue la que generó que se dé esta circunstancia. Hechas estas aclaraciones sobre la pena, la problemática de la pena, la reclusión o prisión perpetua, la incompatibilidad constitucional que tiene esta pena, los intentos muy tibios de la Corte Suprema por declararla inconstitucional no lograron declararla inconstitucional, sumado a las reformas de corte populistas y punitivistas que ha tenido la ley de ejecución penal, nos llevan hoy en día a tener una pena excesivamente larga y, a mi manera de ver, inhumana y que contraría los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo la Constitución Nacional. Más allá de eso, vamos a hacer un repaso a grosso modo aquí de algunos de los incisos más importantes que van a encontrar ustedes en el artículo 80. Agarren el Código Penal, ábranlo en el artículo 80. El que nos importa a nosotros es lo que se denominaba históricamente como el homicidio parental o parricidio. Esta idea del derecho romano, de parricidio,
que comenzó siendo una historia de aquel que mata a un par, por eso paricidio, muerte al igual, después eso se transformó en la muerte del pater familia o del padre o de cualquier otro familiar que fue evolucionando hasta lo que conocemos en el derecho europeo más moderno como la muerte de los ascendientes y descendientes, estaba contenido históricamente dentro del inciso primero. Sumado al parricidio, históricamente, el inciso 1 del artículo 80 contenía el parricidio, que es el que yo les dije, la muerte del ascendiente o el descendiente, y el uxoricidio, conocido como la muerte del cónyuge. Es importante entender esto, que esto estaba establecido así, porque históricamente la ley ha reprimido como homicidios calificados estas dos formas de homicidio, tanto el homicidio al padre o al hijo, es decir, al ascendiente o al descendiente, como el homicidio al cónyuge casado legítimamente, denominado uxoricidio. Y estos homicidios tenían un fundamento legal, que era verdaderamente racional y del cual nosotros no podíamos discutir. El homicidio calificado por el vínculo, es decir, el parricidio, vamos a ver primero esa parte, es decir, el parricidio, entendido como el homicidio del ascendiente, en línea recta hacia arriba, el padre, el abuelo, bisabuelo, chonzo, hasta que ustedes, hasta cualquier grado, y el homicidio del hijo, nieto, bisnieto, es decir, de los descendientes en cualquier grado se justificaba. ¿Por qué? Porque el legislador entendía que debía agravarse la conducta cuando se veía afectado por el homicidio el vínculo de sangre. El vínculo sanguis, que ya se establecía en el derecho romano primario, esta idea de agravar la conducta porque se afectaba un vínculo de sangre, la relación paterno-familiar vinculada por la sangre, era el fundamento del agravante. Piensen y presten mucha atención a esto. Cuando nosotros hablábamos de parricidio, el fundamento que daba el legislador para agravar esta conducta era que se estaba agrediendo en este aquí el vínculo de sangre que unía a los padres con los hijos, o a los hijos con los padres, o a los abuelos con los nietos, etc. Y era razonable entenderlo así. ¿Por qué? Porque lo que debe preservar la ley casi siempre son los vínculos familiares como unidad funcional primigenia de la constitución de una sociedad plural. Las sociedades se conforman primigeniamente por una conformación funcional de una familia. Y la preservación de los vínculos familiares resulta de trascendental importancia para el desarrollo de una sociedad sana. Ese fundamento era totalmente atendible y razonable por el cual podía agravarse la conducta del homicidio. En el caso del uxoricidio, que es decir, el homicidio del cónyuge casado legítimamente, ya no estábamos hablando del fundamento del agravante en el vínculo de sangre, sino más bien en un vínculo jurídico que era la base de la familia. Es decir, la familia se constituye de dos formas, por el vínculo sanguíneo y por el vínculo jurídico del matrimonio. ¿Se entiende? Estos dos vínculos eran los que fundamentaban la agravante de la conducta del homicidio. Si ustedes notan particularmente, la fundamentación que daba el legislador era la correcta. Si yo quiero preservar en una sociedad, o quiero o tengo la pretensión de que una sociedad se constituya de manera funcional en base a la unidad primigenia que esta sociedad se conforma, que es la familia, y bueno, debo proteger con mayor pena la afectación que se realiza por medio del homicidio al vínculo de sangre en el caso ascendiente y descendiente con el parricidio y al vínculo jurídico del matrimonio en el caso del cónyuge casado legítimamente. Hasta ahí estaba todo bien. Lo que sucedió es que sucesivas reformas, entiendo yo, que con la misma fundamentación, es decir, reformas que tienen corte populista, ¿no? De corte. Para que ustedes entiendan, el populismo jurídico penal es aquel que pretende, mediante la sanción de una ley, calmar alguna expectativa o alguna exigencia social que genera un gran revuelo y que pone incómodos o por lo menos saca de su zona de confort al poder de turno o al poder político o al poder al que sea. Entonces, cuando el poder político ve que está incómodo con un determinado reclamo social, rápidamente o agrava algunas penas en delitos conocidos, comúnmente conocidos, o incluye agravantes en delitos que no lo tenían, o crea nuevos delitos para conductas que antes no estaban criminalizadas o estaban sancionadas en un delito, en un ordenamiento jurídico menor. Por ejemplo, hoy en día está reprimida una asociación de personas cuando
en otros momentos no estaba esto reprimido. Para dar un ejemplo práctico, la tenencia de armas. La tenencia de armas se transformó en delito penal en el artículo 189 bis por influjo del populismo penal. ¿Por qué? Porque tener un arma anteriormente era solo una contravención, una multa. No constituía delito tener un arma sin la debida autorización. Necesitamos del populismo penal para transformarlo en un delito que tiene una pena gravísima, siendo un delito de peligro abstracto. Más allá de este ejemplo, el populismo penal, el reclamo social que incomoda a los sectores políticos y de poder, genera que se sancionen leyes totalmente desconectadas de los fundamentos y los antecedentes propios de cada figura. ¿Por qué digo esto? Porque la inclusión de elementos normativos, o mejor dicho, de formas de homicidio calificado que exceden el cónyuge y el ascendiente y el descendiente, solo se fundamentan en coyunturas políticas o sociales del momento. Es decir, no tiene esta reforma que ha dado la ley 26791 una profunda discusión jurídica o la aparición de una necesidad cierta y sincera de regular una determinada conducta o una determinada circunstancia porque pone en peligro la estabilidad social y eso. No. Han sido fruto de determinados casos particularmente mediáticos o intencionalmente mediatizados, que también sucede eso. Y esto nos generó a que inmediatamente se rompa toda la estructura de fundamentación del tipo penal. ¿Y por qué digo esto? Porque si el fundamento originario del tipo penal del 80, inciso uno, era, por ejemplo, preservar el vínculo jurídico del matrimonio, ¿por qué el legislador, y esto es una pregunta, ¿por qué el legislador reprime con la misma intensidad la afectación al vínculo jurídico del matrimonio o la muerte de una persona con la cual no se tiene ningún vínculo jurídico al matrimonio, como es el excónyuge o la pareja? No se comprende. Si yo voy a justificar el homicidio calificado para la protección de un vínculo jurídico que es la base de la conformación de la familia, ¿qué sentido tiene aplicarle la misma pena y la misma regulación a la no existencia de ese vínculo? ¿Qué estoy tratando de preservar con la agravante? Con la agravante del vínculo del matrimonio, indudablemente les dije, el fundamento es preservar el vínculo que genera esa célula primigenia de la sociedad, que es la familia, es decir, por medio del matrimonio. Ahora, el excónyuge, ¿qué es lo que trato de preservar con la punición del homicidio cometido por el excónyuge? Es como si hubiera una contradicción tan absoluta dentro de la ley que el legislador le aplicara la misma pena como fundamento para la preservación de un vínculo y la preservación del no vínculo, porque existe el vínculo en el caso del cónyuge, pero no lo existe en el caso del ex cónyuge. Entonces, no entiendo, porque hay que entender desde el punto de vista jurídico, y esto ustedes lo pueden consultar en el Código Civil y Comercial, que una vez que cesa el vínculo del matrimonio mediante el divorcio, no existe ninguna obligación entre los ex esposos. Yo no tengo obligación de manutención, no tengo obligación de cohabitación, no tengo obligación de cuidado, no tengo obligación de asistencia, no tengo obligación de nada. Que sí la tengo cuando me caso. Cuando yo me caso asumo todo eso. Asumo todas esas obligaciones. Cuando no estoy más casado, no tengo más esas obligaciones. Entonces, no se entiende, no se comprende cuál es el fundamento de agravar el vínculo que sí tiene un fundamento, la preservación de la familia, y a la vez agravar el no vínculo que es el del ex cónyuge. No hay otra razón más que la pretender emparchar una realidad social acuciante, como es el caso de los femicidios, los homicidios de exparejas. En este caso no estamos hablando específicamente del homicidio porque la muerte del ascendiente y el descendiente, del cónyuge y del excónyuge, no discrimina en razón del género. El cónyuge puede ser una pareja homosexual o heterosexual, no importa eso. El homicidio calificado del excónyuge lo puede cometer una mujer contra su expareja hombre o mujer que hayan estado casados. Entonces no tiene que ver con el femicidio, sí tiene que ver con la preservación, al parecer, no se entiende, de algún tipo de respeto que subsiste en la cabeza del legislador solamente porque carece de fuente legal entre las personas que en algún momento tuvieron algún vínculo de matrimonio. Y ahora piensen esto, si me es tan difícil explicar la razonabilidad de agravar la conducta cuando las personas ya no tienen más un vínculo
jurídico de matrimonio, pero alguna vez lo tuvieron, imagínense lo difícil que es argumentar en favor del agravante en el caso de las personas que nunca tuvieron ningún vínculo jurídico, solamente fueron pareja. Y aquí entramos en otro lodazal, es decir, en otro terreno pantanoso, para tratar de llegar a un concepto unívoco en la doctrina y en la jurisprudencia de pareja. ¿Cuál es el concepto de pareja? Le digo yo porque cualquier autor o cualquier juez puede dar un concepto propio de pareja. ¿Cuál es el concepto de pareja al que hace referencia la ley? ¿Es una pareja, una relación amorosa que ha tenido cierta estabilidad? ¿Es una pareja, una relación sentimental que ha durado mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar una relación sentimental para constituirse en el elemento normativo conocido como pareja del artículo 80, inciso 1? ¿Tiene que ser un mes? ¿Una semana? ¿Tienen que haberse presentado los padres uno del otro? ¿Tienen que haber tenido trascendencia pública la relación? Todas esas interrogantes son las que trata de sortear hoy en día la jurisprudencia y la doctrina a la hora de la interpretación de este instituto. Es muy difícil sortearlo porque realmente no se entiende el agravante desde el punto de vista razonable y no coincide el agravante con los fundamentos y con los antecedentes del Código Penal. No tiene antecedentes esta idea. Con quien ha mantenido o mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Es tan amplio y tan poroso el concepto que cualquier juez puede entender pareja aquellos que han tenido una relación virtual, es decir, a través de las redes sociales, como aquellos que han tenido una relación personal. Las personas que tienen una relación cariñosa o emocional o sentimental a través de las redes sociales, ¿son pareja o tiene que haber contacto físico para que sean pareja? Son preguntas que están abiertas. Los invito a leer en este particular caso el libro del profesor Bompadre, muy pequeñito, que se llama Derecho Penal y Género. Lo tengo yo al libro. Busquen en Google, por favor. Jorge Bompadre, Derecho Penal y Género. Ese libro que tiene una tapa violeta y blanca es el libro que trata de explicar, aunque sea en algún aspecto, estas particularidades que hay. Pero en realidad, si ustedes leen con detenimiento lo que dice el profesor Bompadre, no puede ni siquiera él acercarse a una respuesta sobre el fundamento, la razón de incorporar esto, sino que lamentablemente es como que tenemos que aceptar la idea de que el legislador ahora reprime con la misma intensidad a una persona que está ligada por un vínculo de sangre, madre e hijo, a una persona que pudo haber tenido una relación de pareja de pocas semanas, con la misma intensidad de pena. Entonces eso afecta indudablemente uno de los principios rectores del derecho penal, que ustedes los llaman principios informadores de la ciencia, lo dice el profesor Rompadre, el principio informador, que es el principio de proporcionalidad penal. No puede ser que una circunstancia como el matrimonio o la misma no existencia del matrimonio sean sancionadas con la misma pena, pues son dos circunstancias distintas. Y en dos circunstancias distintas, por principio de proporcionalidad, no puede haber la misma regulación, la misma sanción. Entonces, este concepto de pareja queda librado a la interpretación de la doctrina y de la jurisprudencia. Hay distintas interpretaciones. Hay muchos autores que han tratado de dar eh, respuesta a esta idea. Han optado por hablar de una relación sentimental que haya tenido un cierto transcurso del tiempo, otros en los cuales pueda probarse la relación sentimental más allá del contacto ocasional o casual. Otros hablan con un poco más de exigencia de que hayan tenido algún tipo de proyecto de vida en común, otros no lo exigen. Entonces estamos dentro de ese concepto en un mar de interpretaciones distintas que no nos hacen arribar a nada. ¿Qué producen estas reformas? Producen absolutamente inseguridad jurídica. En otro momento, el homicidio cometido por esta chica Nair Galaza no sería más que un homicidio simple, que probablemente podría haber llevado hasta una pena de 25 años de prisión, que es muchísimo, pero no, en este caso ha sido condenada por haberlo cometido contra su expareja. A esto le agrega la ley que no es necesario que la pareja haya mediado convivencia o no. Cuando habla de convivencia hace referencia a la pareja, no al cónyuge. ¿Por qué? Porque el cónyuge tiene como obligación legal la convivencia, ¿no? El matrimonio exige la cohabitación. Entonces está hablando, cuando habla de haya mediare o no convivencia,
está hablando de la relación de pareja. Es decir, con esto hace todavía mucho más laxa la ley a la hora de la represión y con una relación ocasional, es decir, con una relación normal de noviazgo, ya es suficiente para que el homicidio sea calificado y se aplique la pena perpetua. Pero como esto no era suficiente para destruir toda la sistemática y la coherencia del tipo penal del artículo 80, inciso 1, si ustedes remontan a la anterior regulación del artículo 80, inciso 1, el artículo 80, inciso 1, traía una frase fundamental en este tipo de delitos, o en todos los delitos agravados, porque el tipo penal hacía referencia al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, así decía el tipo penal, coma, sabiendo que lo son. Así decía el Código Penal, sabiendo que lo son. Esta frase que contenía el antiguo artículo 80, inciso 1, nos daba a entender que no bastaba con matar al ascendiente, el descendiente o el cónyuge, sino que dentro del dolo del autor, que es un dolo calificado, debía estar presente de manera indubitada el conocimiento cierto de que se mataba a estos sujetos particulares establecidos en la ley. Es decir, yo debo saber que mato a mi padre, debo saber que mato a mi hijo, debo saber que mato a mi cónyuge. Era fundamental esto, y eso coincidía con la estructura del tipo penal que exige, como toda conducta agravada, el dolo directo. Ahora resulta que la supresión que ha hecho el legislador de la ley 26.791 de esta frase, sabiendo que lo son, transformó a un tipo penal agravado con una pena de prisión o reclusión perpetua en un tipo que puede cometerse con dolo eventual. Admite cualquier tipo de dolo, hasta el dolo eventual, lo que es una inconsistencia y una incoherencia sistemática y dogmática. No es posible razonar que un tipo penal calificado admita dolo eventual. Es incompatible dogmáticamente, porque los tipos calificados justamente son calificados porque dentro del dolo del autor tiene que estar presente el agravante que persigue. Cuando yo mato con veneno, tiene que estar dentro de mi dolo la idea de aplicar un medio insidioso. Si la insidia no constituye parte de mi dolo, no hay homicidio con veneno. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sujeto a una persona fuertemente y la obligo a tomar un veneno, eso no es un homicidio insidioso por veneno, porque yo no estoy tratando de ocultar la sustancia que le introduzco en el cuerpo. Entonces, como en el dolo mío no está la insidia, no es un homicidio calificado. ¿Se entiende? Entonces, para que se dé un homicidio calificado, siempre tiene que exigirse el dolo directo por una cuestión de preservación de la garantía propia de la proporcionalidad del Código Penal y del derecho penal de acto. No puedo yo permitir la incoherencia de sancionar como agravada una conducta la cual pueda cometerse con cualquier tipo de dolo. No tiene sentido. Es incompatible, lógica y argumentativamente. No se puede argumentar en favor de eso. Sin embargo, el Código Penal argentino trae esta regulación tan incómoda para nosotros, que tenemos que estudiarla y analizarla, tan incómoda y tan difícil de comprender como es un homicidio calificado por circunstancias que permiten aplicarlas hasta con dolo eventual. Totalmente fuera de común. Más allá de eso, perviven y persisten los históricos parricidios y uxoricidios, es decir, el ascendiente, el descendiente y el cónyuge, y se agregan mediante la reforma el excónyuge, que es la persona con la cual ha cesado el vínculo jurídico del matrimonio, la persona con quien se ha mantenido una relación de pareja, que es una relación sentimental, a la cual yo le agrego como interpretación, que indudablemente tengo que hacer, que tenga un cierto tiempo y que tenga una cierta publicidad o conocimiento de terceros, es decir, para que exista pareja, tiene que haber permanecido por un cierto tiempo, no puedo determinar el tiempo, pero no tiene que haber sido una relación efímera, y a su vez, a mi manera de ver, esa relación de pareja tiene que tener una cierta publicidad, es decir, la deben conocer a la relación de pareja personas ajenas a la propia pareja, más allá de los miembros de la pareja tienen que tener conocimiento de esa relación. Si no, no estamos en presencia de una pareja, porque amantes no son pareja. Un amante no es una pareja, es un amante. La pareja es con quien uno tiene una relación pública, conocida por todos, sentimental, pero ahí no generan otros problemas. Hay relaciones de pareja hoy en día modernas que son de más de dos personas,
¿Qué pasa con las relaciones abiertas? ¿Son pareja? ¿Una relación abierta? Todo un sinnúmero de complicaciones a la hora de la interpretación. Y la cuestión de si mediar es convivencia o no, no agrega mucho al problema, es decir, no lo complejiza más de lo que ya complicado está, porque indudablemente las relaciones de pareja pueden existir convivencia y a veces hay relaciones de pareja en las cuales no hay convivencias. Eso es más comúnmente lo que se denomina un noviazgo. Pero bueno, queda esta problemática para entenderlo así. Lo importante aquí entender es que cuando hablamos de cónyuge, persona con quien mantiene pareja o relación de pareja, mediante convivencia o no, puede ser de cualquier sexo. Puede ser una pareja homosexual, puede ser una pareja heterosexual, y esto es absolutamente indistinto. Distinto es el caso del femicidio, donde puede solamente darse en el caso de que el autor sea un hombre y la víctima una mujer, biológicamente entendida como mujer. ¿Se entendió esto? Sí, Hablen profesor, se entendió. o Sí, callen para siempre. Bien. Bueno, ya se nos termina la clase. Para la próxima clase, que la vamos a dar el jueves en la facultad, vamos a tratar de terminar, ¿no?, con los homicidios calificados. Vamos a hablar del ensañamiento como figura propia del derecho español, que consiste básicamente, y lo puedo explicar aquí sin problemas, en el aumento deliberado del dolor de la víctima previo o concomitante a la muerte. Es decir, para que exista ensañamiento, el autor o los autores deben deliberadamente decidir que la víctima muera sufriendo. Por eso ustedes van a asociar, y anoten esto, ponen ensañamiento, una flecha, y ponen crueldad. Es decir, matar con ensañamiento es matar cruelmente. No quiere decir que cualquier homicidio en el cual la víctima sufra va a ser un homicidio con ensañamiento. Eso no es así. Solo será ensañamiento cuando el autor persiga eso con su dolo en la víctima. Si el autor no persigue que la víctima sufra antes de la muerte, no está cometiendo homicidio con ensañamiento. Supongamos el caso de que por alguna circunstancia del homicidio la persona muere quemada. O indudablemente la muerte por alguna persona al morir carbonizado o quemada sufre muchísimo antes de morir. Pero si el autor no persiguió ese fin, no podemos colocar esa finalidad dentro del dolo del autor, no podemos atribuirle bajo ningún punto de vista la conducta agravada. Será un homicidio en el cual el juez podrá mensurar la pena más cerca del máximo por la circunstancia en la que murió la víctima, pero nunca podrá ser un homicidio calificado. ¿Por qué? Porque en el proceso penal debe el Ministerio Público comprobar que el autor perseguía ese fin de que la víctima sufra. Y esto se emparenta con otra figura que existía hace un tiempo, que eran las sevicias graves. Las sevicias graves eran una forma propia del derecho italiano, que se confundieron en algún momento y que Soler las eliminó del proyecto de Código Penal, creyendo que era lo mismo, cuestión que no es así. Las sevicias, existe diferencia clarísima entre las sevicias y el ensañamiento. Indudablemente el ensañamiento, por citar una de las diferencias que existe entre las sevicias y el ensañamiento, esto lo tienen que estudiar del Tratado de Buen Padre. Las sevicias es un medio para matar, no es una forma de muerte. Es un medio. La sevicia admite incluso el dolo eventual. Una persona puede ir causándole pequeñas heridas a otra o generándole pequeñas laceraciones hasta que eventualmente muera o no. En cambio, el ensañamiento persigue directamente la muerte de la persona mediante el sufrimiento que le infringe el autor como componente de su dolo. Esa es la figura del ensañamiento. Por eso, al confundir ensañamiento con sevicias, se suprimió las sevicias y se quitó una forma particular de cometer homicidio por dolo eventual, que era la forma a través de la sevicia. Esto lo pueden ver ustedes en el Tratado de Buen Padre con su antecedente italiano y español. El ensañamiento es español, la sevicia italiana. Distinto es el caso de la alevosía. La alevosía tiene componentes más complejos que el ensañamiento. En la alevosía nosotros tenemos componentes complejos, pero para que ustedes puedan entender la alevosía, van a anotar alevosía y van a marcar una flecha y van a señalar indefensión. Ensañamiento, crueldad. Alevosía, indefensión. Porque no quiero que se confundan. No quiero que yo pregunte en el examen, describa el homicidio calificado por alevosía, y ustedes me hablen del sufrimiento de la víctima. No.
Entonces, anoten, ensañamiento, crueldad. Alevosía, indefensión. Esta forma, proveniente del derecho italiano, calificada, hace referencia a una agravante de carácter complejo o mixto, objetiva y subjetiva. Tiene que haber indudablemente un aspecto subjetivo, que el autor persiga esto, pero también elementos objetivos que clarifican o colorean la agravante. En la alevosía nosotros estamos hablando de una indefensión de la víctima. La característica principal de la alevosía es que el autor ha colocado a la víctima en un estado de indefensión. Y escúchenme las palabras, ha colocado a la víctima en un estado de indefensión. Si en el dolo del autor no está la idea de colocar a la víctima en un estado de indefensión, no estamos en presencia de alevosía. Por ejemplo, aquel que mata a una persona en coma o a un bebé, que son indudablemente personas que no se pueden defender, no comete homicidio con alevosía, sino toda muerte de un bebé sería un homicidio alevoso. Lo que el autor debe haber perseguido es colocar a la víctima en un estado de indefensión. Este estado de indefensión provocado por la víctima, por el autor en contra de la víctima, puede darse de múltiples motivos, generando su confianza, alejando a la víctima de lugares en los cuales puede recibir ayuda. El autor atacando a la víctima y dejándola inconsciente para que no se pueda defender, ahí sí, él persiguió y generó la indefensión. No se aprovechó de una indefensión que es característica propia de la víctima. ¿Se entiende? Entonces, dentro del dolo calificado de la conducta, el autor debe perseguir la indefensión de la víctima. Si no, no se da el agravante. Y a esto se le suman otros elementos, que consiste en el ocultar la agresión de manera material o moral. Oculto la agresión moralmente cuando, por ejemplo, me gano la confianza de la víctima. Los antiguos autores italianos ejemplificaban el ocultamiento de la agresión moral como esconder la puñalada tras la sonrisa. Hacían esa referencia. Se acercaba sonriendo el autor para disminuir la posibilidad de defensa de la víctima, creyendo que viene en son de amistad y de paz, y ahí aprovechaba para apuñalarlo. Esconder la puñalada con la sonrisa. Ahí tenemos nosotros el ocultamiento moral de la agresión. Y después también puede existir el ocultamiento material de la agresión, que siempre es relacionado por algún sector de la doctrina española con lo que se denomina el acecho. La víctima va pasando por un lugar y el autor está escondido en unos arbustos. O el autor, por ejemplo, le dispara a la víctima con un fusil a larga distancia. Ahí está obrando sobre seguro, sin peligro para sí, que es el otro elemento de la alevosía. Entonces tenemos el ocultamiento de la agresión, moral o material, la ausencia de peligro para el agresor, es decir, obrar sobre seguro, es el segundo elemento. Y por último, ¿cuál sería el último elemento? La indefensión de la víctima provocada por el autor. Provocada por el autor. El autor provoca esa indefensión. Con esos 3 o 4 elementos, depende del autor que ustedes sigan, tienen todos los elementos necesarios para que se produzca la alevosía. Entonces, alevosía lo van a relacionar ustedes con la indefensión. Yo obviamente aquí estoy dando una explicación muy, muy básica y abuelo de pájaro de lo que es la alevosía. Ustedes tienen que profundizar esto con los tratados para que cuando se les pregunte y si esto compone como puede componer una respuesta a desarrollar, puedan extenderse lo suficiente como para completar el mínimo necesario de una pregunta de examen. Y por último, cuando hablamos de veneno, y con esto terminamos la clase, no hablamos tanto del veneno, no se confundan al hablar de veneno, porque por más que esto está llamado como homicidio por veneno, el veneno es un elemento meramente ejemplificativo de una forma particular de cometer el homicidio. No es el veneno, que ni siquiera exige la ley en la interpretación doctrinal y jurisprudencial, ni siquiera exige que sea veneno en sí, puede ser cualquier otra cosa. Si uno le proporciona otro vidrio molido, también lo puede matar con eso y califica, aunque no sea veneno. Lo importante de esta agravante es el procedimiento por el cual se suministra, ya sea el veneno u otra sustancia. Y ese procedimiento es un procedimiento insidioso. Entonces, van a notar homicidio calificado por veneno igual insidia. ¿Qué es la insidia? Es proporcionar algo de manera subrepticia u oculta, con el desconocimiento de la víctima. Si la víctima desconoce
que nosotros le estamos suministrando algún tipo de sustancia, que puede ser cualquiera, veneno, que es lo que estudia la toxicología, o puede ser cualquier cuestión, gas, líquido, puede ser incluso agua a la persona que tiene sensibilidad, o puede ser si uno le aplica azúcar al diabético, etcétera, o insulina a una persona, le aplica una gran dosis de insulina a una persona que no es diabética, puede matarla. Pero lo importante es que cómo la suministra, no qué es lo que suministra. Lo que reprime la ley es el modo de suministrarlo, no lo que se suministra. Y el modo es insidioso, es decir, oculto, mediante un procedimiento oculto. Esta agravante de antecedente italiano se caracteriza por el modo insidioso, es decir, subrepticio, oculto, sin la posibilidad de que la víctima conozca que se le está suministrando esto y sin la posibilidad de que pueda defenderse. También es un homicidio alevoso, porque en los antecedentes italianos van a ver que algunos autores, antiguos autores como Carmignani, los estudiaban juntos. Es decir, el veneno y la alevosía, o sea, el homicidio por veneno comenzó siendo un homicidio alevoso, que lo es, pero se separó en los estudios modernos del derecho penal y se transformó en un agravante propio. Pero reitero, y con esto cierro, para hablar de homicidio por veneno no hay que fijarse en el veneno, no es lo importante, sino en el modo en que se suministra, que es decir, de manera insidiosa, subrepticia, oculta o con el desconocimiento de la víctima, que pueda de esa manera defenderse o repeler la agresión homicida. Bueno, gente, el jueves, el jueves vamos a concluir con los homicidios agravados y vamos a avanzar también en los homicidios atenuados. Les pregunto, ¿dejaron todos su presente ahí? Sí, profe. Sí, Sí, dejaron el doctor. presente. Bueno, Sí, ¿alguna sí. pregunta? Sí, doctor. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer alguna consulta? Uy, se me ve mucho acá. Esto, ¿cómo hacemos con esto? Así. No, si no me quedo pura jeta ahí en la cámara. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Algo que no quedó claro? Hablen. Si no, no pasa nada. Lo preguntan en clase el jueves. ¿No? Bueno, gente, siendo las 6:54, faltando un minuto para la finalización de la clase, damos por concluida hoy la clase sobre los Profe, ¿va a homicidios. subir la clase al aula? Sí, sí, esta la voy a subir. Bueno. No, no al aula, va a ir al canal de YouTube. Ah, bueno. Dale. Sí, sí, por eso, si están suscriptos, les llega la notificación inmediatamente que se subió. ¿Por qué les digo? Porque son pesadas estas clases para el aula. Claro, Entonces sí, está sí. subiendo, viste una parte y se cuelga el aula y se me regenera la página y no carga. Entonces, en el canal de YouTube va a estar. Estén atentos porque va a salir la notificación y ahí van y ven la clase para repasar. Perfecto. ¿Está? Bueno, justo en hora terminamos la clase. Nos vemos el jueves. Cualquier novedad yo aviso por la página, por el aula virtual. Nos vemos. Suerte. Hasta Nos luego, vemos, profesor. doctor. Adiós, Hasta Fede. luego. Gracias.